Muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar con uno de los principales temas que están que acabamos de ver en la puesta a punto y tiene que ver con este nuevo homicidio en el ámbito penitenciario. Mirá, la información. El recluso fallecido estaba en medio de una pelea entre privados de libertad en el módulo 11, uno de los sectores donde se alojan los presos de más peligrosidad. Sobre las 3:30 de la madrugada, un grupo de reclusos se fue de una celda a otra para robar una radio, por la que habían tenido una pelea en la tarde del lunes. En ese momento, se generó un enfrentamiento entre los privados de libertad de las dos celdas y uno de los que entró a robar la radio resultó gravemente herido y falleció a los pocos minutos. Aún no está identificado el autor del homicidio, pero tanto la policía como la justicia continúa indagando entre los que participaron de la pelea. Esta muerte se suma a más muertes violentas ocurridas en cárceles. En lo que va del 2021, son 76 las muertes en centros penitenciarios, de las que 34 son catalogadas como violentas en base a información brindada por el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit a Telemundo. Del total de las muertes, 33 ocurrieron por enfermedades o causas naturales, 18 homicidios, 14 suicidios, 2 accidentes y 9 fueron muertes dudosas. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña para este segmento del programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Abogado penalista Andrés Ojera, ya amigo de la casa. Bueno, ¿qué se puede deducir o reflexionar a partir de esto? Que no de este caso puntual, sino en el análisis justamente de la sumatoria, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Como siempre, agradecido por la invitación. Me parece particularmente interesante que hablemos de esto porque es un tema que está sobre la mesa con una suerte de halo de preocupación, quizá por encima del que hubo en otros tiempos. Y obviamente... Pero porque aumentaron. También, pero yo termino el razonamiento, ustedes me tiran con todo después. Perdón. Yo creo que también todo tiene una suerte de lupa o de zoom, zoom de agrandar, no zoom de reuniones, por las dudas, sí. Porque estamos en una discusión electoral de fondo, ¿no? Entonces, todas las cosas que pasan normalmente, cuando tienen la lupa de amplificación electoral, se ven de una manera distinta. Yo creo que la cuestión carcelaria siempre ha sido problemática. Esto no es nuevo, no es de ahora. Se arrastra, les diría, de hace un buen tiempo. Incluso les diría que de la salida de la dictadura para acá tenemos un problema en el tratamiento carcelario, con vaivenes, pero siempre tendiendo a empeorar. Esa es la realidad. Naturalmente, obviamente, las decisiones gubernamentales de política criminal implican impactos carcelarios. De la dictadura para acá también, toda la legislación penal ha tenido una tendencia a aumentar la represión. Eso corta a todos los gobiernos han aumentado penas, todos los gobiernos han restringido beneficios, eso no es un tema que podamos decir es de este o de otro. Eso redunda en un aumento de población carcelaria, por supuesto, y obviamente si uno tiene más gente presa, los porcentajes de fallecimientos son determinados y el número objetivo final aumenta porque la gente presa es más. Bien, me está hablando de proporcionalidad. Bien. No, y también es una realidad que no es menor el detalle de desagregar los motivos de fallecimiento, ¿no? No es lo mismo quien muere por un homicidio dentro de la cárcel que quien muere por una enfermedad o una causa natural. Bueno, o quien muere por un de las suicidio. causas naturales también es extraño. No, si tiene una enfermedad y se muere, es una causa que usted no puede... A ver, si bueno, el paciente pero enfermo de cáncer o algo... No, está claro, pero quedan ahí otras aristas de preguntas, ¿no? Morir de forma natural en la cárcel. ¿Cuán natural es? ¿O faltó asistencia de salud pública? ¿O faltó, previsión en el cuidado de la salud? ¿O hasta faltó estrategia? Ya eso más en el caso de los asesinatos, ¿no? Pensando en este recluso que habían cambiado de celda, era un sicario, aparentemente de Comando Capital, y lo cambian de celda y en 24 horas parece muerto. Bueno, es un caso muy particular y muy concreto, ¿no? Claramente ese caso no representa la mayoría de los casos que estamos viendo de fallecimientos en cárcel, ni cerca. Lo del suicidio entiendo que sí es un capítulo por demás complejo, delicado y que tiene su reflejo en el resto de la sociedad y el mundo. Es un si en la sociedad es grave, imagínese en situación de reclusión. Claro, pero en un centro de reclusión tienen una lupa encima tuyo, en tu casa no. Entonces, no,
uno tendería a pensar que la lupa están más relativo, vigilados. La lupa es relativo, porque estamos hablando de una población carcelaria que hoy supera las 14.000 personas, con un personal que se puede tener con el presupuesto que hay, con lo cual eso de la lupa es bastante relativo. Yo creo que, al contrario, quizá el tema carcelario potencia cuestiones que en la sociedad ya son graves, adentro de la cárcel mucho más. Y políticamente, perdón, eso no es para usted, Ojeda, pero para el panel. Voluntad política de hincarle el diente a este tema. Hay, a ver, si hablamos de proporcionalidad, más presos, que lo sabemos, que tiene su corolario de, bueno, va quedando en la ciudad, por lo menos durante el tiempo de reclusión, más tranquila. Digo por lo menos porque después sale y si no hay rehabilitación va a ser lo mismo o peor. Pero mientras tanto, ¿hay voluntad política de dedicar recursos humanos a poder justamente estar a la altura del número nuevo de reclusos? ¿Qué pensás, Pepe? Y yo coincido con el doctor Ojeda en cuanto a ese zoom que él mencionaba de cierta intencionalidad político-partidaria que se le puede atribuir a la mirada sobre diversos temas. No coincido en cuanto a que este sea un tema que está en el tapete, todo lo contrario, al igual que lo que hablamos el viernes con respecto a la salud mental, este me parece otro de los grandes temas que está barriéndose bajo la alfombra. ¿Producto de qué? No lo sé, ha pasado a lo largo de todos los gobiernos. Es obvio que hay un... ¿Porque no nos importan los privados de libertad? Porque no nos importan los privados de libertad, porque no es un tema agradable de hablar, porque no es un tema agradable de ver. Por eso cada vez que la producción de programa coloca estos temas, a mí la verdad que, aunque puedan resultar para el público no del todo agradables, a mí me parece que son muy importantes que se visibilicen. Teniendo en cuenta además ese incremento del cual también hablaba Ojeda en el año 2004, 5.000 privados de libertad a 14.000 en el año 2021. ¿Cómo se puede rehabilitar una persona que convive con 14 más en un lugar que tiene menos de 20 metros cuadrados y no tiene baño privado precisamente, ¿no? Así que la verdad que el tema de catalogarlos como centros de rehabilitación, primero deberíamos empezar por ahí. No están rehabilitando absolutamente nada. No lo hicieron en gobiernos anteriores ni está ocurriendo en este. Claramente hay un tema. Bueno, de hay voluntad ejemplos política. que sí, seamos un poco más objetivos, ¿no? Hay núcleos donde la cosa estaría funcionando mejor. El tema es que no logran replicar los modelos exitosos que vienen de antes. Bueno, puede ser una mirada optimista y la comparto, pero también es cierto que el nivel de reincidencia es muy alto. Eso no está hablando de una rehabilitación. Hay cuestiones de volumen también, ¿no? A ver. No es lo mismo trabajar en... A ver, hay una cosa que es real. Todos los que saben de esto en el mundo dicen que las cárceles deben funcionar con la menor cantidad de gente posible. Hablan de números inferiores a 150 personas como ideales y de no más de 500 extremos, ¿no? Concar es una cárcel gigante. La nueva cárcel de Punta de Arenas se crea con 2.000 personas. Anti todo lo que Gigante y estaba caótica. indicado, claro. O sea, Gigante y caótica. trabajar en rehabilitación en espacios con volúmenes de gente así es inviable para cualquiera. Por lo pronto, a nivel nacional, ya sabemos que por primera vez en la historia se hace una suerte de chequeo, censo de salud de cada recluso del país. Eso lo está haciendo ACE en este momento. Es la primera vez en la historia que veo que se haga una movida de salud de esta magnitud, Sí. de tener una ficha al día de cada recluso, de cómo está, con un chequeo general médico visto por médicos de ACE. Naturalmente, el tema médico en las cárceles siempre es complejo, con lo que decían referente a las cuestiones del manejo de la salud, propio de manejar una cárcel como Concar, que tiene el acceso a salud que tiene. No tenemos un hospital penitenciario, es un reclamo endémico Sí. del sistema político y también del comisionado parlamentario. Yo tengo la paz propia de aguantar el archivo porque me pasé todo el 2019 hablando de cárceles en campaña electoral. ¿Tá? Fue el centro de la campaña electoral, fue el centro de lo que dijimos. Ese archivo de los bancos debe haber hasta imágenes de acá hablando de eso. Bueno, ojo, Ahora. perdóneme, Ojeda, pero justamente para resistir archivos, ¿dónde están los cambios? Bueno, yo creo que en la medida que la población carcelaria aumenta y que el hacinamiento no aumenta proporcionalmente, ya hay un trabajo. Porque acá está lo que pasa y lo que se logra evitar, ¿no? Que es lo que no se ve muchas veces. El hacinamiento no ha aumentado en proporción a la cantidad de aumento que hubo de población carcelaria. Porque acá hay dos cosas grandes. No solamente con los cambios legales, la cantidad más de gente que entra en la cárcel, sino la que se queda más tiempo. Eso implica que uno tenga al mismo tiempo más personas privadas de libertad. Eso complejiza. Entonces, obviamente, y acá este mensaje es para todo el mundo, la sábana es corta. Todo no se puede.
Si uno pretende, como la ciudadanía reclama con legítimo derecho, un castigo mayor al delito y más efectividad a la hora de pescar más delincuentes que redundan en una baja de la comisión de delitos, eso se va a traducir en mayor cantidad de población carcelaria y va a ser difícil administrar un crecimiento de esa magnitud. Ese silogismo está claro. Está la balanza. El tema es que ahí. cuando la gente pide más pena o severidad para tener mejor seguridad pública, no necesariamente está diciendo que se pudran ahí. Tal vez no, hay mucha gente que no termina de entender el círculo vicioso que puede llegar a generar la reclusión sin rehabilitación y una reinserción inviable. Entonces, bueno, pero desde la lógica de queremos más justicia, que los delincuentes no estén en la calle, que cumplan su pena, eso debería ir acompañado de que la cumplan haciendo honor al objetivo de una pena, que no es solo lo punitivo. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Está el otro aspecto, ¿no? Son las dos cosas, claramente, ¿no? Más allá de que, cuando yo digo son las dos cosas, está cargado de opiniones, ¿o no? Hay muchos que dicen que no, que el único objetivo es el de rehabilitación, que el objetivo retributivo no debería estar. Pero claramente está para el sol con un dedo, ¿no? Toda cárcel tiene por lo menos un 50% de retributivo. Está fuera de discusión. De todas maneras, yo creo que la cuestión carcelaria, en el marco presupuestal que tenemos hoy, con una pandemia que cayó en el medio inesperada, ¿no? Porque las previsiones que uno podía tener a la hora de prever 5 años de gestión carcelaria, pandemia de por medio, no son iguales. ¿El plan de dignidad se puso en marcha? Se puso en marcha. ¿Qué está dando como resultado? Bueno, yo creo que justamente hay un diagnóstico carcelario bastante claro, hay un trabajo de cúpula ministerial y sobre todo de manos derechas del ministro muy dedicadas a lo carcelario. Creo que, bueno, en particular el trabajo de Santiago González, que está muy cerca del tema carcelario, aparte del trabajo de Mendoza. Yo creo que se han ocupado, quizá más que en otros tiempos, de mostrarle a la ciudadanía cómo está la cárcel para que también la gente legitime empezar a invertir en cárcel. Recuerden que el Plan de Dignidad se lanza con un video mostrando la situación carcelaria del Uruguay. Eso no es poca cosa. Miren, estamos en este lugar. Este es nuestro punto de partida. Ese que está... Bueno, justo ahora Yo cambió estoy de la espalda, imagen. pero... No, ahora cambió justamente la imagen. Hubo un video que el Ministerio lanzó mostrando cuál era el punto de partida, cómo habían tomado las cárceles antes de la ejecución del Plan de Dignidad. Yo entiendo que el Ministerio tiene un foco fuerte puesto en la cuestión carcelaria. Obviamente, como siempre hemos dicho, y eso yo seguiré en la militancia ardua, aunque esté solo y aunque el tema se apague cada tanto, de que las cárceles salgan del Ministerio del Interior y que se cree nuestro famoso Ministerio de Justicia. Creo que sería seguramente el movimiento más importante, vanguardista e histórico que este gobierno podría tener con referencia a la cuestión carcelaria, sacarlas, ponerla debajo de la égida de un Ministerio de Justicia. Ya tiene presupuesto propio, ya tiene funcionarios, no hay que poner un peso, es simplemente reestructurar. Es un tema de voluntad. Permítame, Ojeda. Selva, perdón. Yo no estoy para nada de acuerdo con el tema del Zoom. Creo que es un absurdo pensar que el Zoom hace que las muertes aumenten un 60% en relación al 20, Yo no dije un eso, 75% en relación al 2019. Yo no creo haber dicho eso, ¿vale? Esos son los datos que No salen. dije que aumentaran por el Zoom, por las dudas. No, yo digo, pero el Zoom implica, tú dijiste que era un tema ella quiere electorero. decir que con o sin Zoom, las Yo muertes digo son que las muertes. las Por muertes elección. son muertes siempre. Y no creo que el Zoom es decir, por temas electoreros, dé para inventar las muertes. Las muertes aumentaron un 60% en relación al 2020 y aumentaron un 75% en relación al 2019. Y la población carcelaria no aumentó un 60% en un 70%. Aumentaron 2.000 presos, que estamos en 14.000 y pico, en estos 2 años. Es decir, no es ni un 60 ni un 75. ¿Estamos de acuerdo? Casi 20. Estamos ahora sí entre los países con mayor índice de presos per cápita y me quedo más con el juicio del doctor Hugo Rodríguez Almada, médico forense, que dice que cualquier muerte en la cárcel es un ilícito, es una muerte ilícita, porque se supone que el Estado te guarda en una cárcel, pero te debe la obligación de proteger tu vida. Y si los presos mueren, y me quedo también con lo que dice Miguel Petit, o sea, el comisionado, que también lanza una voz de alarma sobre lo que está pasando en las cárceles uruguayas, que están cada vez peor.
Y me quedo también con los cuentos de que no aparecen en los informes, pero sí lo leí en la diaria, de que un incendio en una celda hace que los presos de una celda se vayan a la otra celda por un boquete que hay entre las dos celdas. Quiere decir que las celdas están agujereadas, porque si no, no podrían haber pasado. Que cuando se retiran, porque hay que evacuar unos 100 y pico de personas por razones del humo que sube, y se retiran a las personas de las dos celdas, que se retiran agachados para no intoxicarse con el humo, se le escapa en lo que el parte policial dice la mano inhábil, que lleva un policía, lleva una escopeta en la mano inhábil y un extinguidor en la otra, se le escapa una bala y esa bala rebota y hiere a uno de los que está saliendo de la celda agachado para respirar mejor, etc. Yo digo, también con las muertes dudosas, porque algunas muertes naturales se califican como dudosas, también con la muerte de Marcelo Ayala, que el propio médico forense Rodríguez Almada dice, hasta el día de hoy no se ha investigado la causa de la muerte, y se habla incluso de un exceso de psicofármacos, porque cuando se lo traslada de un lugar a otro se lo tiene que trasladar en una manta porque ni siquiera camina, y luego aparece sin ningún signo de violencia. El propio Almada dice, los cadáveres nos hablan a los médicos forenses, estos cadáveres de las cárceles no hablan, porque en realidad no dicen nada, no se dice cómo murió esta persona, porque no hay signos de violencia. O sea, a mí me parece que quitarle gravedad al asunto y decir que se está ante un zoom electorero, me parece que es grave, que no debería decirse nunca, porque sí es cierto que el problema de las cárceles existe desde hace mucho, sigue siendo un problema grave, pero se ha aumentado, no se ha disminuido. O sea, la operación famosa Dignidad, yo no la veo, porque incluso te puedo decir, yo trabajé con Pamela Martínez, que dirige el grupo Ombijam, que hace yoga en cárceles, donde había la posibilidad de hacer una escuela de valores y yoga, y que el propio estudio de Martínez Platero les hizo el plan gratuitamente y habían conseguido la opción de poder producir ese espacio. Incluso hay uno de los presos que hoy canta, que está ya libre y que canta con el nombre Ombijam. Esa persona tiene prohibida la entrada a la cárcel. O sea que ese programa se suspendió y me sorprende que tú defiendas o nombres a Luis Mendoza como una de las personas que en mi opinión, bueno, no la mía sola, también en la opinión de Gabriel Pereira, periodista también conocido, no se entiende cómo sigue al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ojeda. A ver si yo puedo... Entonces, de verdad, no coincido para nada con tu análisis. Me parece, y le digo, termino ahora, de que es un tema. Tú preguntabas por qué no aparece, y no aparece porque no da réditos, no da votos. Hablar de las cárceles no da votos. Y porque hay alguna gente que dice eso que tú dijiste, que piensa eso que tú dijiste, que se vayan a la cárcel y que se pudran ahí. ¿Por qué tenemos que mantenerlos adentro de la cárcel? Hay gente en la sociedad uruguaya, lamentablemente, hay gente que opina eso. Ojeda, todo el derecho a réplica, por supuesto. A ver si puedo ordenar esto, porque me parece que en algún punto, primero, por las dudas, yo creo que no quedó ninguna duda, pero lo sobreaclaro. Yo no desmerezco, minimizo, ni relativizo, ni lo hice nunca, un fallecimiento en cárceles. Yo soy abogado, defensor penal, yo vivo de esto, ¿tá? Así que no voy a permitir que se me acuse de ninguna manera de haber relativizado una muerte o haberla disminuido. En ningún caso, de ninguna manera, ¿ok? Así de tajante y así de claro, ¿tá? También me siento en el derecho de hacer el análisis que a mí se me ocurra. Y en particular creo que todos los años se publican los números de fallecimientos en cárcel, siempre hablamos de varias decenas, y la realidad objetiva es que el nivel de prensa que eso tiene hoy no es el mismo que el del año pasado, porque el año pasado no teníamos una votación específica de una ley de medio término, de una elección que iba a interpelar a un gobierno para un lado o para otro. Es insostenible decir que la votación de la LUC no afecta estas cuestiones cuando la seguridad es el centro del ataque a la ley madre de este gobierno. O sea que este programa se hace también para ayudar a la contienda electoral. No lo entiendo. Termino enseguida. Bien claro, yo creo que es imposible leer la realidad de hoy a 2 o 3 meses de votar ignorando esto. Esto tiene que ver, eso quiere decir que yo sostenga que hay más muertos
por una discusión electoral? No, eso está... No, claramente no. Es un tema objetivo, no, de numérico. Ojeda, se entendió. Ahora bien, me parece razonable también pensar y decir que no podemos seguir repitiendo diagnósticos y eslóganes, ¿no? Yo estoy cansado de escuchar, sí, la gente no quiere el tema cárceles porque las cárceles no dan votos y qué sé yo, y acá estamos, en este círculo de las repeticiones de lo de siempre, ¿no? Y cada campaña electoral hablamos de, sí, las cárceles, esto lo dicen todos, acá nos comprenden a todos, las generales de la ley, las cárceles fuera del Ministerio del Interior. Bueno, acá hay una oportunidad. Acá hay una oportunidad concreta, distinta, diferente, vanguardista. Si hoy nosotros hiciéramos el esfuerzo de crear un Ministerio de Justicia, sacar las cárceles del Ministerio del Interior, colocarlas por debajo de otro organismo que tenga otros componentes, que no sea la persona que te reprime la que tiene la responsabilidad de rehabilitarte, por lo menos nos irá bien o nos irá mal. Pero es hacer algo. Es algo distinto. Sí. Porque haciendo lo mismo es complicado conseguir resultados distintos. Y las situaciones que aquí se describían de repente en forma suelta o desordenada son de siempre. Trascienden los gobiernos. Yo les puedo traer 1000 ejemplos de personas que fueron cargadas del módulo 8 hasta una parte hospitalaria porque no había dónde llevarlos. Hace 13 años que estamos haciendo este programa. ¿Cuántas veces habremos repetimos hablado esto? Yo he estado acá estos sentado temas muchas veces con esto. En todas las administraciones. El tema es que uno quisiera realmente poder advertir que la cuestión carcelaria termina siendo una política de Estado y avanzar. Al ser política de Estado uno le da plazo. Uno no espera el resultado ya, lo espera ya cuando hay un cambio de gobierno que en campaña promete esto o aquello, ¿no? Y como lo esperamos en el primer gobierno del frente, lo esperamos en el segundo, lo esperamos en este gobierno, el tercero, y lo esperamos en este nuevo gobierno, claro, estamos ansiosos de obviamente poder advertir que la cosa puede llegar a mejorar. ¿Se entiende? Pandemia mediante, cortó alas de cualquier no sé, buena intención ambiciosa que se tuviera al respecto. Pero la excusa de los costos con el Ministerio de Justicia no va. No va la excusa del costo. Y no, francamente, no es un tema presupuestal. Hoy podríamos crear un Ministerio de Justicia poniendo por debajo reparticiones que ya existen en el Estado, que ya tienen presupuesto asignado. Ejemplo, podríamos pasar, el MEC, cuando se desarma el Ministerio de Justicia en postdictadura, el MEC se llevó cooperación internacional, asuntos constitucionales, para empezar. Eso no correspondía al MEC, está ahí porque no tiene dónde estar. Podría tener en forma descentralizada a la Fiscalía. Y podríamos agregar a las cárceles que ya tienen presupuesto asignado. Es simplemente ese presupuesto que tienen para funcionar, funcione no en el Ministerio del Interior, sino bajo otro organismo que es el Ministerio de Justicia. Sin gastar un peso, es voluntad pura. Tenemos que hacer una pausa, se queda un ratito, ¿no? ¿Cómo no? Ya venimos, ¿eh?